¿Algo más? Es cuando alguien comienza a mencionar de las profecías bíblicas algo relacionado con la segunda venida de Cristo. Cuando era director de publicidad y subdirector general de un diario, estábamos en la sala de redacción con los periodistas y alrededor del escritorio de la ciudad una vez cuando varios periodistas, todos ellos graduados universitarios de varias universidades, especulaban sobre cuál sería el titular de 8 columnas más sensacionalista posible y la especulación. Fue un momento interesante de conversación en la sala de redacción de este periódico y la conversación o la pregunta era, ¿cuál sería el titular más asombroso que se podría escribir? Bueno, uno de los reporteros dijo, creo que la ciudad de Nueva York desapareció del mapa. Por supuesto, en ese momento no sabíamos cómo se podía bombardear la ciudad de Nueva York y hacerla desaparecer del mapa. Las bombas de ese día, ni siquiera 1 o 2 mil bombas cayendo simultáneamente sobre Nueva York, la habrían destruido. Nunca había sido posible aniquilar por completo la ciudad de Nueva York de un solo golpe hasta la llegada de la bomba de hidrógeno. Bueno, otro diría en ese momento, dijo que habíamos tenido la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial aún no había llegado. Alguien pensó en la Segunda Guerra Mundial. Y luego otro que era graduado de una de las grandes universidades estatales dijo que esas cosas son insulsas. Les diré el titular más grande, la cosa más sensacionalista que cualquiera de ustedes podría escribir. Dijo, la segunda venida de Cristo, y todos, ja, 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 ¿no fue un buen chiste? Ya saben, se habían topado con la doctrina de la evolución en la universidad, y como las ovejas tontas, se tragaron lo que decía el libro, sin más. Los libros fueron escritos por algunos de estos profesores universitarios que nunca se habían involucrado mucho en los asuntos del mundo y habían dedicado la mayor parte de su tiempo a hombres jóvenes que eran mucho más jóvenes que ellos y que estaban creciendo y todavía iban a la escuela y sus mentes no habían madurado completamente y filosofaban y luchaban de manera poco práctica en los confines de sus propias aulas u oficinas, pero no eran muy prácticos y no sabían mucho acerca de lo que hace que las cosas funcionen en todo el mundo. Ya sabe, existen profesores universitarios de ese tipo que han escrito libros de texto, y de hecho, muchos de esos libros de texto son solo tesis de que tenían derecho a obtener su título de doctor de todos modos, y era algo que se les impuso como tarea y tenían que hacer. Bueno, de todos modos, el procedimiento educativo habitual en este mundo es que, a partir del primero y el segundo grado, a los niños se les enseña a aceptar ciegamente todo lo que les enseñan. Y tan pronto como aprenden a leer, deben aceptar lo que dice el libro de texto. Y todo el proceso de educación en Estados Unidos. Y creo que en casi todo el mundo, donde quiera que haya escuelas y educación, se estudia lo que dice el libro, se lo memoriza. Es simplemente un curso. He mencionado esto muchas veces y tengo la intención de repetirlo en otras ocasiones porque quiero que nuestro pueblo estadounidense llegue a comprender cuál es el error básico en la educación estadounidense. En lugar de enseñarles a cuestionar si es verdad pensar, investigar y tener una verdadera honestidad mental y una mente abierta, a los estudiantes se les enseña, como a las ovejas, a conformarse, a creer lo que dice el libro de texto, a estudiarlo, a memorizarlo. Luego llegamos a los exámenes y finalmente a los exámenes finales al final de cada semestre y al estudiante se le hacen preguntas sobre lo que dice el libro y se le califica según lo bien que se lo ha memorizado y cuán completamente de acuerdo está con el autor del libro de texto. Y si no está de acuerdo con él, sin duda, y creo que en la mayoría de las universidades, eso se tiene en cuenta en contra de sus calificaciones. Sé que algunas universidades se enorgullecen de fomentar la investigación, la especulación, la mentalidad abierta y todo eso, pero en la práctica, amigos míos, no se sigue de manera generalizada en la mayoría de las instituciones de educación superior de los Estados Unidos. Bueno, llegamos a la universidad con ese mismo proceso y es lo habitual. La mayoría de las personas siguen la rutina
en la que han estado. Nacieron en este mundo creyendo ciertas cosas, la mayoría de las cuales no son ciertas en absoluto, y las hemos memorizado, las hemos aceptado. Y si te preguntara, ¿cómo llegaste a creer las cosas que crees? Y si alguien no está de acuerdo contigo, te ofende, te enojas y las emociones comienzan a jugar contigo y comienzas a respirar con dificultad. Estás resentido y estás dispuesto a contraatacar de inmediato. Te enojas y defiendes lo que sea que creas. Nunca se te ocurrió detenerte y preguntar en retrospectiva cómo llegaste a creerlo. ¿Cómo encontró alojamiento en tu mente? ¿Cómo llegó allí? ¿Por qué lo crees? ¿Has visto la prueba? Generalmente no la has visto. No, lo has oído, te lo han enseñado, lo has leído en libros, lo has aceptado, lo has memorizado, lo crees y te hiere la vanidad que alguien esté en desacuerdo contigo. Y como he dicho tantas veces, lo más difícil para cualquier persona es admitir que está equivocada. Y ahí lo tenemos. Bueno, estos muchachos, por supuesto, habían tenido una evolución en la universidad y por eso se rieron. Fue una buena broma, la segunda venida de Cristo. Bueno, Dios sabía que esas personas estarían aquí. Y dice aquí, a través del apóstol Pedro y la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, el tercer capítulo y comenzando con el tercer versículo. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo esto, primero, que vendrán en los últimos días. Y ahora estamos en los últimos días cuando el conocimiento ha aumentado y la gente está corriendo de un lado a otro por toda la tierra. Ahora iba a decir Estados Unidos, pero debería decir que todo el mundo sabe esto primero, que vendrán en los últimos días. Eso es en este siglo XX. Finalmente hemos llegado a eso. Ahora, esto fue escrito hace 1900 años. No fue algo que sucedió en los días de Moisés o en los días del rey David o en los días de Jeremías o en ninguno de esos días. Hace 1900 años, Pedro dijo que esto sucederá sabiendo esto primero que vendrán. Eso fue en el futuro, en los últimos días. Ahora, finalmente hemos llegado a los últimos días. Burladores que caminan en sus propias lujurias, es decir, sus propios deseos y su propio orgullo, vanidad, avaricia y egoísmo. Y eso es exactamente en lo que la gente camina hoy y dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Ahí es donde está cualquier promesa de la venida de Cristo, burlándose de ella, ridiculizando la idea. Permítanme decirles algo, amigos míos. Cuando no se tienen los hechos, no se posee la evidencia documental ni el conocimiento factual para refutar nada. Y cuando no se puede explicar por qué algo está mal y nos encontramos acorralados y no se quiere aceptar la verdad cuando no se puede evitar, la manera humana de proceder es empezar a burlarse y ridiculizar. Y eso pone al otro por debajo de uno, se le ridiculiza y se le eleva por encima. Y eso parece suceder en la mayoría de las mentes irracionales y más bien irreflexivas. Así que vienen y dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como estaban desde el principio de la creación. En otras palabras, evolución. Ahora bien, la evolución postula, y digo postula deliberadamente porque no es más que una fábula, que se originó en las mentes de hombres que están desprovistos de conocimiento, excepto un pequeño fragmento infinitesimal de conocimiento físico material que han adquirido. Y algún día, cuando sepamos cuánto conocimiento hay disponible que Dios Todopoderoso conoce, nos daremos cuenta de lo infinitesimal que es el conocimiento de algunos de nuestros seres humanos egoístas en esta tierra. Y la evolución postula que todas las cosas han surgido por causas naturales que ahora están en vigor y efecto y que son continuas, ahora como siempre lo han sido las fuerzas y causas residentes. No por ninguna fuerza o causa externa, como cualquier dios que pudiera trabajar sobre fuerzas residentes, sino puramente por fuerzas y leyes residentes que, según ellos, siempre han existido, y que todas las cosas continúan en el tiempo y el espacio igual que en el presente viviente, de la misma manera lenta de las leyes físicas de la naturaleza. Ahora bien, esa no es exactamente una definición de evolución,
Pero eso es lo que postula la evolución. Y los evolucionistas creen que, en otras palabras, no creen que haya podido haber habido un cataclismo repentino como el diluvio que cubrió toda la tierra. No creen que haya habido un momento en que, en 6 días, Dios creó todo lo que vemos en esta tierra y toda la vida vegetal y animal y todo lo de ese tipo. Piensan que eso es imposible. Tuvo que suceder gradualmente a lo largo de muchos millones de años. Ellos tiran millones de años por ahí, ya sabes, tan pródigamente y extravagantemente como si fuera cuestión de unos pocos segundos. Ahora continúen. Dios dice que ellos ignoran voluntariamente esto. No solo lo ignoran, sino que lo ignoran voluntariamente. En otras palabras, rechazan cualquier conocimiento que indique lo contrario. Son reacios a creer la verdad de que por la palabra de Dios, porque no creen que haya ningún Dios cuya palabra tenga poder. Así que ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios los cielos se desarrollaron y la tierra surgió del agua y en el agua, por lo que el mundo que entonces estaba siendo inundado de agua pereció. En otras palabras, ignoran voluntariamente el hecho de que hubo un diluvio. Quiero decirles que, cuando algún día vean expuesta la verdad real, encontrarán que nuestros geólogos se han equivocado hasta ahora porque hubo tanto que sucedió por un diluvio real que nuestros geólogos están tratando en vano de explicarlo de alguna otra manera para que su verdadera ignorancia finalmente quede expuesta. Pero, claro, en su egoísmo, en su vanidad intelectual, muchos de ellos, luciendo sus barbas de chivo y con expresiones dignas que han practicado frente a un espejo, se quedan pareciendo muy importantes y ridiculizando y menospreciando cualquier cosa de Dios Todopoderoso. Dios tenga misericordia de sus miserables y pequeñas almas arrugadas. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, por la misma palabra, están reservados. Ahora escuchen esto. Ahora están reservados para el fuego en el día del juicio y en las tradiciones de los hombres impíos. Y ese es todo el mundo reservado para el fuego. Ustedes saben, toda la materia está sujeta toda la materia sólida a quemarse y a la aplicación de calor intenso o temperaturas altas. Pero, amados, no ignoréis todavía esto, que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, así como algunos tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. En otras palabras, la tierra no va a ser destruida por el fuego hasta que todos hayan tenido una oportunidad. Ahora escuchen esto, mis amigos, la tierra no será destruida por fuego en la segunda venida de Cristo, pero más de 1000 años después, al menos 1000 años después, pero Él dice que el día del Señor vendrá. ¿Saben algo acerca del día del Señor? Es un profético periodo. La parte descrita más prominentemente en las Escrituras es la parte anterior a la segunda venida de Cristo, cuando Dios Todopoderoso comienza a intervenir en los asuntos mundiales para tomar una mano en los asuntos mundiales, como pronto lo hará ahora preparatorio y previo al advenimiento real de Jesucristo en persona. De regreso a esta tierra, el mismo Jesús que estuvo aquí hace 1900 años. Va a comenzar con señales tan terribles y aterradoras en los cielos que los hombres se llenarán de un miedo absoluto. Y algunos de nuestros más grandes científicos entonces prácticamente van a perder la cabeza en el vuelo y por el miedo van a saber que hay un Dios. Ellos se darán cuenta de lo encogidas y endebles que son sus pequeñas mentes humanas y de lo poco que han sabido en comparación con lo que hay que saber. Una vez que se revele, hay tanto que solo Dios puede revelarnos que es inaccesible para nosotros en este momento. Y algunos de estos días se darán cuenta de que van a despertar, pero probablemente demasiado tarde para muchos de ellos. El día del Señor vendrá. Y saben ustedes, mis amigos, que de un extremo al otro en las profecías de su Biblia, y 1/3 de la Biblia es profecía, hay tanto acerca del día del Señor. Es un tiempo, un periodo que viene cuando Dios intervendrá sobrenaturalmente en los asuntos de este mundo para sacudirlo y hacerle saber a este mundo que hay un Dios que ellos han negado, que han rechazado, que han olvidado acerca de un Dios que han pensado que se ha alejado y que ya no se preocupa por nosotros.
Y ellos sabrán que Dios está muy en acción y preocupado por todo este mundo. Él comenzará a sacudirlo como nunca antes lo había hecho. Y eso durará un tiempo, probablemente unos 3 años y medio. No estoy fijando el tiempo exacto, pero hay razones para creer que probablemente esa sea la duración y antes de la segunda venida de Cristo. Luego, esa primera fase, y es la primera fase del día del Señor, llegará a su clímax con la segunda venida de Cristo. De hecho, en la Biblia, el periodo conocido como el día del Señor continúa durante los 1000 años completos, comúnmente llamado el milenio después de la segunda venida de Cristo. Y hay 2 o 3 pasajes o profecías que se refieren al día del Señor como el periodo durante el milenio o el periodo de 1000 años durante el cual Cristo reinará como el Rey de Reyes sobre todo este mundo sobrenaturalmente, cuando el gobierno de Dios y el mismo reinado de Dios sobre esta tierra nos traerá paz por fin. Y nunca vamos a tener paz hasta que Dios gobierne y reine. Mientras a los hombres se les permita, mientras en el gran poder de Dios Él elija como ha elegido. Y como Él ha tomado la decisión de permitir que los hombres lo desafíen y dirijan las cosas a su manera, y dirijan los gobiernos de esta tierra, no tendremos más nada que conflictos y guerras e infelicidad y angustia humana y sufrimiento, y vidas vacías y angustias como las que estamos teniendo en este mundo hoy. Los hombres no parecen conocer las causas de todas estas cosas, y luego, a través de esos 1000 años, llegaremos a conocer realmente el camino de la paz porque Jesucristo va a gobernar como el Rey de Reyes con vara de hierro, como se explica de manera bastante simbólica, y establecerá su estado con mano firme y con absoluta justicia, absoluta justicia. Eso significa castigo para los culpables, así como justicia para los inocentes. Esa justicia será absoluta. Y luego Pedro aquí está hablando acerca de un pequeño periodo que todavía es el día del Señor, que continúa al otro lado de este periodo de 1000 años. Y esto es lo que sucederá. El Señor no es negligente con respecto a sus promesas. Algunos hombres no pueden ser negligentes. No, Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Y eso incluye el periodo que se extiende hasta el final de este tiempo del reinado de Cristo en esta tierra, que no termina en el fin actual del mundo actual, sino que termina al final del mundo de mañana, o no necesariamente al final de ese mundo, pero al final de los primeros 1000 años de él, digámoslo de esa manera. Ahora entendámoslo, en el cual los cielos ven que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora bien, esto ocurre antes de la segunda venida de Cristo, pero continúa hasta más de 1000 años después de eso. Y en ese entonces, vean, el día del Señor aún no ha terminado. En ese entonces, los cielos pasarán con un gran estruendo y los elementos se derretirán con un calor abrasador. ¿Cuántos elementos hay? Ahora bien, el hierro es un elemento, incluso el oro es un elemento, y el plomo es un elemento, y el calcio es un elemento. Hay mucho calcio dentro de su cuerpo. La mayor parte de su estructura ósea, que es calcio, es el elemento principal de la estructura ósea de su cuerpo, y la materia está compuesta de elementos, y por eso, cuando se habla de los elementos, se está hablando de materia. Ahora bien, algunos de los elementos se encuentran en forma líquida. ¿Qué es el agua? El agua es un líquido y lo llamamos H2O. ¿Habrás oído esa expresión? Es una expresión química. Son 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno, y en el tipo de solución que forma lo que llamamos agua. Y luego el aire es incluso la atmósfera. El aire es simplemente algunos de nuestros elementos en una forma determinada. Hay oxígeno en el aire, los otros elementos. Ahora los elementos se derretirán. Por supuesto, eso se refiere a los elementos sólidos de la porción sólida de la tierra. Y bíblicamente, la Biblia reconoce que el aire es parte de la tierra y muy a menudo habla de los hombres como si los seres humanos no estuvieran sobre la tierra, sino dentro de ella. Si alguna vez han notado en su Biblia que en muchos lugares se encuentra la expresión en y no sobre la tierra. Ahora bien, en otros lugares la Biblia habla de estar en la tierra. Existe la palabra tierra que se refiere a la parte sólida, que es la parte que vemos. En realidad,
No se ve el aire a menos que se vea algo en el aire aquí en Pasadena y en el área de Los Ángeles. Vemos muchas cosas en el aire, vemos muchas cosas que llamamos smog y desearíamos no verlas, desearíamos que se pudiera encontrar una solución para ello, pero eso son simplemente partículas flotando en el aire. No se ve el aire en sí, se ven otras cosas que se ven a través de él. Aparentemente es invisible para los ojos humanos, y sin embargo todos los elementos sólidos se van a derretir con un calor ferviente que es un calor terrible. Ya sabéis que el hierro se derrite, el oro se derrite, y si vais a las grandes acerías, veréis, como he visto a muchos de vosotros, veréis cómo se vierte el hierro como si fuera agua, y está tan al rojo vivo bajo un calor tan terrible que lo han fundido, que probablemente os cegará la vista al mirarlo. Es una luz muy, muy brillante. Ahora, los elementos, es decir, los elementos de toda esta tierra sólida, toda la superficie de la tierra se derretirá con un calor abrasador. La tierra también y las obras que están allí serán quemadas, ya que entonces todas estas cosas serán disueltas, los elementos disueltos por el calor se derretirán en forma líquida. ¿Qué clase de personas debéis ser en toda santa conversación y piedad, esperando y apresurándoos bajo la venida del día de Dios, el día de Dios? Eso no es solo la venida de Cristo. Él viene durante ese día, pero es un periodo que en realidad comienza, como digo, antes de su venida y dura más de 1000 años después, en el que los cielos, estando en llamas, se disolverán y los elementos. Ahora bien, los cielos, es decir, la atmósfera del aire y los elementos, aquí se refieren a los elementos sólidos de la tierra que se derriten con un calor abrasador. Sin embargo, nosotros, según su promesa, cuando Dios ha prometido algo, mis amigos, Él va a cumplir esa promesa. Ahora bien, Dios no solo promete la vida eterna bajo ciertas condiciones que podemos tener. Dios no solo promete felicidad, gozo, paz y todo lo bueno que deseamos. Dios no solo tiene la promesa de que si te entregas a las leyes que Él puso en marcha para producir felicidad y un estado mental tranquilo y todo lo que deseas, lo tendrás. Dios no solo tiene la promesa de que si te entregas a Él y confías en Él y sigues su camino, que fue puesto en marcha para tu bien y tu felicidad, Él suplirá todas tus necesidades y te librará de cada prueba y problema en que te metas, que te dará la sabiduría para saber lo que quieres hacer, para que evites errores y equivocaciones que te van a ser muy costosos, que Él te prosperará, que hará todas estas cosas maravillosas y buenas para ti. Pero Dios también tiene una promesa, y Él te ha prometido esto, y Él cumplirá esta promesa de que la paga del pecado es muerte, y Dios cumplirá esa promesa tanto como cumplirá la otra. Ahora bien, Dios te ama demasiado como para permitir que continúes en tu miseria y tu sufrimiento para siempre, porque el pecado y los hombres pecadores empeoran cada vez más según la Biblia. Y el pecado trae infelicidad y todo ese tipo de cosas. Y, sabes, después de unos pocos millones de años, serías tan miserable que lo soportarías y aún así tendrías que seguir viviendo. Dios no va a permitir que eso suceda. La paga del pecado no es la vida eterna en el fuego del infierno. Dios no dice que Jesús pagó en tu lugar la pena que tú has incurrido por tus pecados. Y Jesús no pagó una pena y no está pagando hoy una pena de vivir eternamente en el fuego del infierno, en un tormento y una condición tortuosa en el infierno. Si ese es el castigo que has incurrido, entonces, amigos míos, ese es el castigo que Jesús tuvo que sufrir. Y les digo que si la vida eterna en el fuego del infierno es el castigo por el pecado, entonces Jesucristo tiene que estar allí todavía siendo torturado y atormentado y sufriendo en tu lugar todavía hoy. Pero Jesús estuvo solo 3 días y 3 noches en su tumba y resucitó y se levantó como nuestro sumo sacerdote y ha estado muy feliz en el cielo desde entonces. Y así murió y resucitó, no de un estado de vida en el infierno, sino de un estado de muerte en la tumba. Y la muerte no pudo retenerlo y su cuerpo ni siquiera vio corrupción, sino que estuvo muerto y fue sepultado y resucitó de entre los muertos y no de entre los vivos. Ahora, Él fue el primogénito de muchos hermanos y tú también puedes nacer.
Pero la pena es la muerte. Y aquí se explica cómo se producirá esa muerte. Es el lago de fuego, mis amigos, en el que se encuentra la segunda muerte a la que irán todos los malvados. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan. ¿Qué? Él no dijo que se aceptara a Cristo y se profesara a Cristo. Dijo que todos deben venir al arrepentimiento. Eso es lo primero. Y luego se acepta y se profesa a Cristo. Después de eso, por supuesto, hay que hacer ambas cosas. El día de Dios, en el que los cielos, estando en llamas, se disolverán y los elementos se fundirán con un calor abrasador. Sin embargo, nosotros, según su promesa, esperamos nuevos cielos y una tierra nueva. Verán, todo se enfriará y la forma de la superficie de la tierra cambiará un poco. Todo lo que el hombre ha hecho y todo lo que el hombre ha hecho a esta tierra cambiará de forma, se derretirá y se enfriará, y Dios habrá limpiado todos los pecados del hombre y todo lo que el hombre ha hecho a la tierra maldita por el pecado mediante el fuego. Y entonces habrá un nuevo cielo y una nueva tierra en los que morará la justicia. Y finalmente termina diciéndonos: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es un consejo maravilloso. Aquí me he tomado demasiado tiempo. No tengo tiempo para contaros lo que quería decir sobre cómo conseguir esta revista, la pura verdad, y saber lo que está profetizado de inmediato, y al menos en los próximos años, que sucederá en los Estados Unidos de América. Amigos míos, no,